El título tiene de 2 a 6 palabras. Por ejemplo, vamos a decir, no tomen nota de esto, porque nada más es un ejemplo que se me viene a la mente en el transcurso para ilustrar algo. Ok, aquel pasaje que ni siquiera recuerdo dónde está, de el ladrón a la par de Jesús en la cruz. Hay 2 ladrones, ¿correcto? Y uno de ellos reprendió al otro y le dijo, ¿no tienes temor de Dios estando tú en la misma condición? Nosotros a la verdad pagamos lo que merecen nuestros hechos, pero este hombre nada hizo. Y encontramos a continuación la oración más corta de salvación, que es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Atención. ¿Qué tema usted le pondría o título le pondría a ese versículo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El verdadero arrepentimiento, muy bien, muy bien. ¿Cuál? ¿Cuántas palabras debe llevar un tema? De 3 a 9. O sea, está bien, pero hay que agregarle una idea completa. Entonces, ¿qué le parece un tema así como siempre hay una oportunidad? Siempre hay una oportunidad. La última para él, pero la aprovechó. Muy bien, me gusta ese. Nunca es tarde para arrepentirse. Nunca es tarde para arrepentirse. Y tiene, nunca es tarde para arrepentirse. Tiene 5, está dentro del rango. Muy bien. Ahora, pero ¿cómo haríamos para la respuesta de Jesús? De cierto te digo, qué seguridad. Que hoy mismo, qué prontitud. Estarás conmigo, qué compañía. En el paraíso, qué felicidad. Mire, la salvación siempre llega a tiempo. Muy bien. La salvación siempre llega a tiempo. ¿Se da cuenta cómo con pequeñas ideas se nos comienza a iluminar la mente y comienzan a brotar esas ideas que salen de nosotros? Muy bien. Dejemos el tema aquí y vamos ahora sí el espacio para el tema y vamos a escribir el punto. Mire, yo voy a utilizar un punto tradicional. Yo uso ese método porque es un método bien facilito, bien entendible y cuando usted va predicando no se confunde. No se confunde. Yo utilizo números romanos para los puntos principales. ¿Cuál fue el primer punto? Tener gozo en las pruebas o diversas pruebas, ¿verdad? Tener gozo. Tener gozo en las diversas pruebas. Y entonces el tema, me iba a poner hasta que nace el bebé. Hasta que nazca el bebé, le ponemos el tema. Hasta que nazca. ¿Sabe por qué? Es que cuando usted tiene ya los puntos principales, usted ya ve ahí el tema. Ahí mismo brota el tema. Él se lo da. Escúcheme bien. El tema usted no se lo pone al pasaje. No, el pasaje le dice a usted cuál es el tema que le va a poner. Porque si yo le pongo a un pasaje un tema, yo estoy obligándolo desde allí a que diga lo que yo quiero. Y desde allí eso ya es eisegesis. Es ponerle al texto. Yo antes, cuando amaba en mosqueros, ponía el tema y le hacía la introducción primero y de ahí me iba a poner. Bueno, ahora,
Exactamente, pero qué bueno. Este es tiempo de confesiones, hermano. Muy bien. Y nótese que tenemos el primer verbo. El primer verbo. Porque la palabra gozo que aparece ahí no es verbo. Es un adjetivo. Correcto, es un adjetivo. Está describiendo algo que deben sentir, tener los hermanos de la diáspora. Muy bien. Ahora, como ya tenemos el primer tema, el primer punto principal, o el tema del primer punto principal, sí, el tema del primer punto principal. Este es un subtema ya, porque el tema va a estar aquí, este va a ser un subtema. A eso se le puede llamar subtema, tema del punto Muy bien, cuando uno está en la escuela y va a exponer sobre un tema, uno lo divide en subtema, ¿va? El primer subtema, segundo subtema, ¿correcto? En homilética se le llama primer punto principal o división principal, y al subtema se le llama subdivisión, y así sucesivamente. Pronto lo vamos a ir viendo paso a paso. Muy bien, hermanos. Ya tenemos el primer punto y aquí lo que hay es un mandato, ¿correcto? Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Escuche bien. Ahora vamos a analizar el segundo párrafo. Primero descubrámoslo. Descubrimos el segundo párrafo. Y el segundo párrafo, léalo por favor. ¿De dónde a dónde está? Ya sabemos que va a comenzar del 5, pero ¿dónde va a terminar? Es mi deseo que al salir de aquí salgamos con una mente homilética. Si usted aplica el método, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? AAP. Aprender, aplicar y practicar. Ese es el método de este taller. Aprender, aplicar y practicar. Si usted hace eso, escúcheme bien, su mente se va a alinear así tan bonita que cuando escuche una lectura de alguien que va a predicar, en el camino va a ir haciendo el bosquejo. En el aire usted va a ir haciendo el bosquejo. Porque su mente va a estar ya desde que escucha la lectura, ya va a comenzar a escuchar de otra manera, con otra perspectiva. Muy bien, déjeme leer a mí también porque necesito leerlo. El primero es del 2 al 4. Muy bien, ¿quién dijo algo por aquí? Correcto. El segundo párrafo es del 5 al 8. ¿Por qué razón? Hermana, vaya, vamos, escucha, yo quiero escuchar que me diga, hermana Gloria lo dijo primero, ¿va? Sí. Hermana Gloria, ¿qué le hizo a usted pensar que terminaba en el versículo 8? Porque habla de la sabiduría. Ajá. Hasta aquí abajo. Que recibirás cosa alguna del Señor y que te cierra. Y ahí cierra, ahí termina. Hasta el 7. No, hasta el 8. Todavía, escúcheme bien. El 6 dice ahí no dudando. Si duda, entonces es inconstante. Entonces sí termina en el 8 porque es de doble ánimo. Exactamente. Y escúcheme, si usted le presta atención a eso, se va a dar cuenta que la oración temática, y es algo que no les había hablado de la oración temática.
Ahorita les digo. Muy bien. Una otra clave que uno debe encontrar en cada pasaje es una oración temática. Es decir, en el primer párrafo encontramos la oración temática en el verbo tener, en el adjetivo gozo y en el sustantivo prueba. ¿Correcto? Entonces, nótese cómo, dígame. El gozo lo define como un sustantivo también. ¿También lo define como sustantivo? Sí, hará. Ah, correcto. Lo único que, como lo está aplicando él, lo está aplicando más bien como una característica que ellos deben tener. Ajá. Lo está describiendo como una característica. Aunque el gozo por sí es sustantivo. Ajá. Es un sustantivo. Muy bien, pero vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Si comienza en el versículo 5, le pregunto algo. ¿Tiene algo que ver el 5? ¿Perdón? Si tuviera el verbo ser o estar, en vez de tener, si fuera adjetivo, califica al que lo tiene. Pero tener gozo no lo está calificando. Oh, no, permítame. No, vamos. No lo tiene acá, pero en el texto es un adjetivo, como está ahí. Ajá, eso es lo que dijo usted. En este caso es un adjetivo. Exacto, está hablando de una descripción. Así como yo lo tengo aquí, sí es un sustantivo. Así como lo tengo aquí, sí. Pero escúcheme bien esto. Lo que le está diciendo Santiago a los hermanos es que tengan gozo, que tengan esa cualidad de estar gozosos en la prueba. Entonces, en Santiago se convierte en un adjetivo, aunque como yo lo escribí acá, por el verbo, lo que hace la diferencia es que yo no agregué la palabra sumo. Ahí está todo el giro. Exactamente. Pero bueno, ahora vamos a esto. ¿Qué palabras usted encuentra en el versículo 5 que nos podría dar la pista? Si antes había hecho una pregunta. ¿Encuentra usted alguna relación entre los versículos 2 al 4 y el 5 al 8 o al 5? ¿Encuentra la relación? Ok. Pero vamos a ver esto. ¿Qué tiene que ver? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver tener gozo en las pruebas que produce paciencia para que seamos perfectos y completos con si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios? Nada. Aquí vamos a descubrir otro detalle. Aquí vamos. No tiene nada que ver. O sea que si usted quiere predicar un tema, debe abarcar los primeros 4 versículos. Porque del 5 al 8 es un tema diferente. No quiere decir que no lo podemos armar homiléticamente. Claro, si la homilética es un arte, hermano. Y usted con barro, y si es alfarero, hace el mono como quiera. Exactamente. Eso es delimitar el texto. Dígame. Exacto. Hay un giro de idea. Sin embargo, hay en cada pasaje un verbo clave que yo les dije al principio, que si unimos esos 3 verbos, vamos a sacar un tema inferido. Es decir, no necesariamente de una oración temática, sino de unas ideas temáticas. Y las ideas temáticas están en los verbos clave. Yo les voy a dar. Pero antes, no. Primero voy a hacerlos pensar. Primero los voy a hacer pensar. Excelente. Vea por favor
dice, si alguno está falta de sabiduría, ¿qué sigue? Pídala a Dios. Les dije que marcaran ese verbo, ¿correcto? También es un imperativo. También es un imperativo. Pídala. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué figurita tenemos al final de ese versículo 5? ¿Qué figura tenemos ahí? La última frase comienza con una coma y una I. ¿Qué figurita tenemos ahí? Oh, la I, la coma y la I. ¿Qué figura tenemos ahí? Mire sus notas atrás, hermano, yo no tengo mi cuaderno. Allá. Un asindetón. Un asindetón. Aquí. Un asindetón. Téngalo ahí, guárdelo ahí. Que eso no es coincidencia ni casualidad. Eso está ahí por algo. Muy bien. Luego, que es un tema por aparte. Sí, que merece especial atención. Muy bien. Continuemos con la lectura. Mire, sin querer queriendo estamos haciendo una lectura crítica. Sin querer queriendo estamos haciendo una lectura crítica. O sea, ustedes ya lo hacían. Sí, exactamente, una crítica textual. ¿Perdón? Sigamos, hermano. Pero pida, escuche bien esto. Ahí hay un pero. Pero. O sea, primero le dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y luego inserta una idea, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Quite, por favor, quite todo lo que dice desde Dios hasta reproche y léamelo de corridito, por favor. ¿Quién me lo lee? Mire, se lo voy a leer yo, porque veo que todos están leyendo. Voy a leerla. Dice así, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios y le será dada. Nótese que la idea está allí. La idea está ahí. Todo lo que dijo anteriormente, lo dijo porque Pablo es Pablo. Porque Santiago, Porque Santiago... No, lo que iba a decir es que también Pablo es Pablo. Porque Santiago es hebreo. Pablo también era hebreo. Y el clásico de los hebreos era meter un montón de detalles dentro de una idea. O sea, explicarlo con manzana. Exactamente, él como que, y especialmente cuando habla de Cristo. Por eso usted va a encontrar en algunas ocasiones, especialmente creo, no sé si en Filipenses o en Efesios, cuando dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma parte toda la familia en los cielos y en la tierra, y comienza a hablar de Jesucristo y se inspira tanto que se olvida de lo que quería decir, que por qué doblaba la rodilla. Hasta 13 versículos más tarde vuelve a la ruta y comienza a decir lo que iba a decir en el primer versículo. O sea, no, así nos pasa a nosotros, pero nunca volvemos al camino. Mire, muchas veces a nosotros nos pasa que sabemos despegar de la pista, pero no sabemos aterrizar y se nos acaba el combustible en el cielo y allá, ¡boom! Como dijo mi abuelita, como despegada de avión y aterrizada de burro. Pero por lo menos aterrizó, aunque sea. Hay unos que todavía andan en el cielo, ahí, a ver cuándo vuelve el hermano, la hermana. Muy bien, continuemos, hermano. En el versículo
8, aquí hay un pero. Nótese que dice pídala. ¿Qué va a pedir? Sabiduría. Ahora, pedirla tiene algunas condiciones. Número 1, pídala con fe y sin dudar. Y sin dudar. Dos condicionantes. Sí. Y luego dice, y luego va a explicar. Porque el que duda, el por qué que aparece ahí, es explicación. Exacto, es explicación. Él va a explicar. Hay que diferenciar entre por qué y por qué. Ajá. ¿Por qué y por qué? Cuando va separado, ¿por qué? Y acento al final es pregunta. ¿Por qué llegó tarde? ¿Cómo es mi hija? Le puedo preguntar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y ella dice, porque tuve un atraso en el camino. Explicación. Va unida. No excusa. Ahora, está el por qué con acento unida, pero con acento en la E. Esa es razón. Esa es razón. Ajá, esa es razón. Va a dar razón de algo. Cuando lleva el acento. Correcto. Muy bien, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una explicación. Porque el que duda, y nótese que aquí comienzan el lenguaje figurado. Vamos a ver, ¿qué lenguaje figurado encuentra allí? Onda del mar. Muy bien. Otra, viento. Muy bien. Ahora viene y dice y aplica, no piense quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y luego va a ampliar el concepto de la explicación. ¿Cómo lo amplía? El hombre de doble ánimo, escuche bien lo que voy a decir ahí. Ahí en el griego es duopsige. Diosige. Diosige es doble alma. Psige es alma. ¿Perdón? Está correcto. Hay una figura que se llama un símil o vamos a ver. Déjeme ver si es un símil o es una metáfora. Oh, sí, es un símil. Correcto, es un símil. Si lleva el como, es un símil. Sí. Y luego, extendiendo el símil, dice, el hombre de doble ánimo, el hombre de dos almas. El hombre de dos almas. Sí, de doble ánimo, dos almas. El hombre de dos almas es inconstante en todos sus caminos. En todo lo que hace es inconstante. No. Está explicando, está extendiendo el 7, hermana Fabiola. Está extendiendo el 7. La explicación que comenzó con el por qué no ha terminado hasta en el versículo 8. Exacto. Ahí cambio. Vamos a ver, déjeme ver. En el versículo dice, porque el hombre... Oh, la palabra semejante. Hay contraste en el 9 entre humildad y humillación, y exaltación. Sí. Pero ahí empieza un tema diferente. Ahí. Antes habla de la humildad. Sí, estoy en el 7. Entonces, escúcheme bien. Algunos están preguntando dónde está el cómo. En una Biblia va a aparecer como y en otros va a aparecer semejante.
Si le parece semejante, así como semejante, eso es un símil. Si no apareciera, si dijera el hombre de doble A, porque el que duda es la onda del mar, allí va implícito, eso sería una metáfora. Pero como dice semejante, es un símil. Ujú. Sí. Ajá, exacto. Muy bien, mis amados. Continuando. Entonces, ya sabemos que llega hasta el versículo 8, ¿correcto? ¿Qué tema le podemos poner a esos versículos del 5 al 8? Ya sabemos que hay un verbo clave. ¿Cuál es el verbo? Pedir. Dice pídala. Pídala. Otra palabra clave ahí es, perdón. También la dará, ¿verdad? Dará. Muy bien. Utilicemos palabras claves. El verbo pedir, que es en imperativo. La palabra sabiduría. Otra palabra, fe. Fe. ¿Qué otra palabra? Bueno, duda. Y hasta allí. ¿Por qué hasta allí? La oración temática de este párrafo va a estar entre el versículo 5 y el versículo 6. Porque el 7 ya es una explicación que está diciendo lo contrario a tener fe. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces. ¿Cómo le pondría usted a esos versículos? Pida sabiduría con fe, no dudando. Muy bien. Excelente. Excelente. Hermano, hagamos algo. Eliminemos la palabra no dudando. Muy bien. Me gustó. Pida sabiduría. Mire, podemos utilizar pedir sabiduría con fe, o Vilmita dijo algo, o pedir sabiduría sin dudar. Las dos es sinónimo de fe. Es sinónimo de fe. Las dos frases están buenas. ¿Cómo les gusta más? Muy bien. Pedir sabiduría sin dudar. Ahí está. Aquí lo tenemos. Pedir sabiduría sin dudar. Todavía no se preocupe por el tema. Que el niño ya lleva 6 meses. Porque este va a nacer exacto a los 9. Ya lleva 6 centímetros de dilatación.